Chicos de cuarto año, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente para departir una clase del curso de biología, acá con tu amigo el profesor Enrique Gallardo. Bueno, como ya sabrán, estamos ya iniciando hoy, 1 de mayo, un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran laborando por este día, que bueno, que debería ser, entre comillas, un día de celebración, pero es un día más que todo de reflexión, me parece, ¿no? Saludar a quienes laboran, saludar a los que por obvias razones no están laborando, pero saludar fundamentalmente a aquel padre de familia, madre de familia responsable que está haciendo algo más que laborar, está colaborando justamente con las medidas de aislamiento social determinadas por el gobierno central. Equivocadas o no, hay que decirlo así, ¿no? Se está cumpliendo, demostrando que los peruanos somos más disciplinados que una ínfima minoría que lamentablemente no tiene la perspectiva de querer hacer algo correcto en esta situación. Bien, más allá de las reflexiones, más allá de las posiciones, los puntos de vista, la función debe continuar. Llegamos jóvenes a la penúltima clase con mi persona, que es el tema de proteínas, un tema espectacular. Tú ya has visto lo que es las biomoléculas, ya has visto lo que es las moléculas, por ejemplo, inorgánicas y las orgánicas. Has visto los glúcidos, has visto los lípidos. Hoy vamos a ver proteínas. ¿Qué son las proteínas? ¿Para qué sirven? ¿Dónde están? ¿Cuál es su importancia biológica en sí? Vamos a ver. Mira, acá hay unos gráficos que nos pueden enseñar, ¿no? Acá tenemos un dedo con una uña, acá tenemos una pluma, acá tenemos una gota de sangre, aquí tenemos una pierna de pollo, vamos a ver un hueso y un poco de músculo, y aquí he representado un vaso de leche. ¿Por qué, profesor, he representado eso? Para poder explicar proteínas. Bien, empecemos, muchachos. Se acordarán ustedes, jovencitos, se acordarán dentro de lo que era biomoléculas orgánicas, habíamos hablado del famoso CHON, pero cuando hicimos glúcidos o carbohidratos y cuando hicimos lípidos o grasas, habíamos manifestado claramente ¿qué cosa? Habíamos manifestado que ellos estaban formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, mayoritariamente, ¿no? Mayoritariamente. Entonces, profesor, ahí no se cumple el CHON, pero sí en proteínas se cumple, ¿ya? Entonces, si los glúcidos y los lípidos eran compuestos ternarios, las proteínas son compuestos cuaternarios. Y si decimos cuaternarios, aquí entra a tallar el famoso CHON, por completo, el CHON. En algunos tienen presencia de fósforo, en algunos tienen otros elementos, ¿no? Pero mayoritariamente el CHON se aplica acá en proteínas. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? Las proteínas son también conocidas como, la mayoría, estructurales se le llama, ¿ya? Son estructurales. Estructurales. En otros libros los van a llamar constructores también, ¿no? Constructores. ¿Te acuerdas que toda biomolécula orgánica tiene una cantidad calórica? Repasemos. Los glúcidos tenían 4, los lípidos tenían 9 y las proteínas también tienen 4, ¿ya? Ponemos así, cada gramo de proteína contiene 4 kilocalorías. Así que ya sabes, para que tengas para tu valor nutritivo. ¿Qué más? Presentan un enlace, sí, presentan un enlace, ¿ah? Y ese enlace se llama enlace, y lo pongo con rojito. ¿Te acuerdas el enlace de los glúcidos? Enlace glucosídico. ¿Te acuerdas el enlace de los lípidos? Enlace éster. El enlace de las proteínas se llama enlace peptídico. Peptídico. Las proteínas, jóvenes, tienen un sinnúmero de propiedades. ¡Wow! Y vamos a colocar algunas. Dentro de esas propiedades tienen propiedades, por ejemplo, estructurales. Ya lo habíamos señalado ahí. Acá vamos a poner algunas. Algunas también tienen propiedades hormonales. Por ahí también tienen propiedades defensivas.
propiedades, también tiene propiedades, por ejemplo, de transporte. Cuando te digo propiedades estructurales, te voy a poner algunos ejemplos, ¿ya? Cuando dice estructurales, ¿qué cosas forman? Forman, por ejemplo, forman músculos. ¿Ya? ¿Qué cosa más forman, aparte de músculos? Forman, por ejemplo, la queratina, el colágeno, ¿sí? Cuidado, ¿ah? Queratina, porque quitina era en glúcidos, ¿sí? Hormonales, muchas hormonas son responsables, son proteicas, ¿no? La adrenalina, la insulina, por ejemplo, ¿no? Acá ponemos la insulina, el glucagón también. Defensivas, claro, ahora que se está hablando mucho del COVID, ¿no? O sea, anticuerpos o inmunoglobulinas. Lo ponemos anticuerpos nada más. Anticuerpos. Profesor de transporte, claro, la hemoglobina. Como la hemoglobina. ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar un sinnúmero. ¿Cómo se componen, no? ¿Cómo se forma una proteína? A ver, vamos a recordar. ¿Te acuerdas cuando habíamos hablado de glúcidos? Azúcares, ¿no? Azúcares, harinas, ¿sí? Habíamos hablado de monosacáridos, disacáridos. Habíamos hablado de lípidos, ¿te acuerdas? Lípido simple, lípido complejo, lípido derivado. Vamos a ver cómo se forma una proteína. Una proteína se forma de dos estructuras, ¿ya? O de dos grupos, ¿ya? Presenta un grupo amino y un grupo carboxilo. O sea, un grupo NH4 positivo y un grupo COOH negativo. Jóvenes, a ver, razonemos nosotros dentro de nuestros elevados conocimientos de química. Pregunta, ¿va a haber equilibrio? Claro que va a haber equilibrio, porque uno es positivo, otro es negativo, va a haber equilibrio, ¿ya? Y ahí hay un enlace de tipo peptídico, ¿sí? ¿Correcto? Bien. Ahora, cada unidad de cada proteína, las unidades se llaman péptidos, pero esos péptidos básicamente se llaman aminoácidos. Y cada aminoácido tiene una secuencia. Y los aminoácidos se representan con la letra minúscula AA. Ese es un aminoácido. Hay aminoácidos esenciales, fundamentales, ¿ya? Para nuestro organismo. Por ejemplo, el triptófano, la lisina, la valina, la isoleucina, ¿sí? El aspartato, ¿sí? Hay cerca de 20 tipos de aminoácidos esenciales. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Como fuente nutritiva. En los cereales, como la quinoa, por ejemplo, el tarco y el chocho, ¿sí? Hay gran cantidad. En algunas menestras, por ejemplo, los frijoles tienen fuente proteica muy buena. En la carne, en la sangre, en el hígado, en las vísceras, ¿correcto? También vamos a encontrar en parte en la leche, ¿no? En los ligamentos, en los cartílagos. Hay muchas fuentes de proteína que te recomiendo. En el queso también puedes encontrarlo, ¿no? Bien. Tiene una característica muy importante las proteínas. Las proteínas son sensibles a los cambios bruscos de temperatura. Y en ese cambio brusco de temperatura me interesa que tengas cuidado con algo. Que cuando hay temperaturas muy elevadas se desnaturalizan las proteínas, ¿ya? Bien, voy a clasificar. Mira, acá tengo varios gráficos, quiero que te percates. Todos son diferentes, ¿ya? Todos tienen una particularidad. Para hablar de clasificación de las proteínas, tengo que ver primero su secuencia, ¿ya? Acuérdate acá. Lo voy a poner así, AA1, AA2, aminoácido 3, aminoácido 4, aminoácido 5,
aminoácido N. Si te das cuenta, esta secuencia de aminoácidos, ¿qué forman? Forman una gran línea, ¿no? Y si forman una línea, ya tú mismo por sentido común sabes que ¿cómo se va a llamar esta clasificación? Agrupación lineal. Lineal. Ahora, ya, vayamos a ver el otro tipo, ¿no? Lineal o, me olvidaba, o primaria. La otra, ¿cómo sería? Mira. Parece un resorte, ¿no? Un acordeón. ¿Ya? ¿Y esto qué se va a llamar? Eso se va a llamar secundaria, ambas son secundarias. Ambas son secundarias. Pero tienen unos nombres particulares. Esta que parece un tirabuzón se llama alfa hélice. Alfa hélice. Y este que tiene forma de un papel doblado se llama beta plegada. Entonces, la clasificación secundaria tiene dos tipos, ¿no? La clasificación primaria, lineal. La clasificación secundaria es alfa hélice y beta plegada. Hay una que es la tercera, mira acá la tercera, o terciaria si quieres llamarlo, ¿no? La terciaria. Facilito la terciaria. En la terciaria, jóvenes, mira, parece alfa hélice, parece beta plegada, parece una línea, es muy extraña, ¿no? ¿Ya? A la terciaria también se le llama, en algunos libros lo vas a encontrar como irregular. Irregular. Ejemplo, la globulina, por ejemplo. Y quiero que te percates acá, para ver, así como hay primaria, secundaria, terciaria, también hay una que se llama cuaternaria. Y la cuaternaria, jóvenes, mira quién es. Tengo 4 anillos pirrólicos, que son en sí son pirroles son pentágonos, ¿no? Estos 4 anillos pirrólicos necesitan de una molécula de hierro para poder comportarse como transportador de oxígeno en la sangre. Entonces, ¿quién es el que transporta oxígeno en la sangre? La hemoglobina, ¿ves? Profesor, pero yo conozco otro componente parecido a la hemoglobina, pero donde no existe el hierro, existe el magnesio. Claro, pero no es de color rojo, es de color verde. ¿Quién es? La clorofila, jóvenes, ¿ya? La clorofila, muy importante. Estas son las estructuras, pues, de la clasificación. 4 clasificaciones bien definidas: la primaria o lineal, la secundaria, que es alfa hélice o beta plegada, la terciaria o irregular, y la cuaternaria o compleja también. Compleja. ¿Sí? Bien. Cuando se habla de proteínas, hay que ver proteínas a quién están asociadas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay proteínas llamadas glucoproteínas. Ya ahí debes ir captando si es glucoproteínas, ¿sí? Que están unidos a glúcidos. Ahí vamos a explicar eso. Hay lipoproteínas que están unidas ¿a quién? A lípidos, ¿no? A grasas. También hay hemoproteínas que están unidas a la sangre, ¿no? Así como hay fosfoproteínas.
Si queremos analizar en cada una de ellas algunos ejemplos, podemos darlo. Cuando hablamos de glucoproteína, jóvenes, aquí lo vamos a encontrar fundamentalmente ¿dónde? La glucoproteína lo vas a encontrar mayoritariamente en la parte de la membrana celular que se llama glucocáliz. Está en la membrana. Las lipoproteínas, por ejemplo, en algunas hormonas y esteroides. Las hemoproteínas, por ejemplo, en la mioglobina. Y en la hemoglobina también, lo pongo a los dos, ¿ya? Y las fosfoproteínas las vamos a encontrar en una parte muy importante, en la leche, ¿no? En la leche, en el suero de leche, pues ahí lo vamos a encontrar muchas veces, ¿ya? Las fosfoproteínas en la leche. También en la albúmina. Entonces, si tú te percatas, las proteínas son importantes. ¿Qué pasaría si el cuerpo humano no tuviera proteínas? Posiblemente tuviéramos los grandes cuadros de anemia, desnutrición, raquitismo, ¿ya? Claro, pérdida de peso, problemas para los huesos no podrían consolidarse, ¿correcto? Las plumas, cuando las aves no tienen plumas brillosas por falta de proteína, las uñas quebradizas. No le eches la culpa solamente a un cuadro micótico, no a un hongo, sino que lamentablemente las uñas no cuentan con el contenido fundamental de colágeno, de queratina, para ser suficientemente sólidas. Cuando ves una persona, en este caso las damas, que su cabello es un poco arqueado, un poco, digamos, maltratado, no lo imputes al jabón, al champú, ¿no? No, tiene que ver mucho con su consumo proteico, ¿ya? Es su consumo proteico que lamentablemente no decanta. Razonemos, cuando no hay un buen consumo proteico, ¿se puede formar hemoglobina? No, y si no se forma hemoglobina, ¿qué va a pasar? Anemia, ¿sí? Anemia. Entonces, el aumento de masa muscular, a veces los jóvenes que tienen la costumbre de ir a un gimnasio, hacer ejercicio supuestamente porque quieren aumentar masa muscular, pero de nada te va a servir aumentar masa muscular en base a ejercicio si no llevas una dieta rica en proteínas, ¿sí? Rica en proteínas. Es fundamental el consumo de proteínas y confundimos muchas veces el término proteína con el término vitamina y lo hacemos al revés. Consumimos poca proteína y gran cantidad de vitaminas. Poco te va a ayudar a la cantidad de vitaminas si no tienes nada en el estómago, ¿correcto? Poco te va a servir. Otro detalle bastante importante, jóvenes, aquí que habíamos hablado de la función defensiva, los anticuerpos, que también se llaman inmunoglobulinas, para las señoritas, presten atención a esto. Una mujer, llegado el momento de gestar, de estar embarazada, en el momento que la mujer esté embarazada, su propio organismo, mediante el cordón umbilical, le va administrando anticuerpos a ese feto, defensas, ¿sí? Lo cual lo va a consolidar luego con la lactancia. Preguntamos, si esa mujer, su consumo proteico es deficiente, es malo, es pobre, es paupérrimo, ¿qué inmunoglobulinas va a poder desarrollar en el nuevo ser? Poco o nada. Entonces, no responsabilicemos mucho a lo que es lamentablemente solamente el sistema, sino también a la desinformación que nosotros tenemos. Hoy en día, lamentablemente, los jóvenes no consumen demasiada proteína, consumen más que todo grasa. Consumen grasa, frituras, y eso está repercutiendo de una u otra manera, ¿sí? Bien. ¿Qué más para hablar de proteínas? Si analizamos, ¿cuáles son los animales que, digamos, requieren mayor cantidad de proteínas? Los carnívoros, ¿verdad? Los carnívoros. Pero, si nos ponemos a asociar esto, ¿quiénes son los animales más grandes? ¿Son carnívoros o son herbívoros?
En la Tierra, por ejemplo, somos herbívoros, ¿no? Porque ha habido un proceso de adaptación. ¿En base a qué? A que todo el componente vegetal que ellos consumen está cimentado en proteína para poder crecer. La proteína está relacionado con el crecimiento, ¿sí? Con el crecimiento. En lo que es la hemoglobina, acuérdate, transporta ¿qué cosa? El oxígeno. Pero así como hay hemoglobina, también hay hemocianina. Me había olvidado acá. Hemocianina. La hemocianina es lo que está caracterizado en algunos arácnidos, en algunos insectos, inclusive en algunos crustáceos. ¿Cuál? Se habla mucho de la famosa sangre azul, pero la sangre azul no está presente en ningún vertebrado, ninguna persona. La sangre azul le pertenece en sí a los invertebrados, que también es otro tipo de proteína. Otra proteína importante, la queratina. La queratina, ¿no? La elastina, para las damas, por ejemplo. Las mujeres, durante su periodo menstrual, muchas veces el endometrio que tiende a desprenderse y a perder sangre, ustedes pierden sangre, que es normal, es un proceso fisiológico natural en una mujer, ese proceso requiere de una hormona que es la elastina. ¿Para qué? Para que esa elastina amengue, atenúe, disminuya el dolor que tiene en el desprendimiento endometrial, ¿correcto? También es importante, ¿ves? Inclusive otras, por ejemplo, hormonas como la insulina, ya te había explicado, la insulina se encarga de reducir los niveles de azúcar o de glucosa en tu sangre. Podríamos hablar, por ejemplo, también de la miocina, me había olvidado. Y lo voy a mencionar acá. Se llaman las proteínas contráctiles, ¿ya? Proteínas contráctiles. Y ellos se encargan de la contracción muscular. Son 4 jóvenes, ¿ya? Y te lo coloco los 4 una vez. Una se llama miocina. El otro se llama actina. La actina y la miocina son las más importantes. Luego el otro se llama troponina y la tropomiosina. Estas 4 proteínas musculares te permiten hacer la contracción muscular. Cuando el exceso de contracción y la disminución de estas proteínas hace que disminuyan ellas junto con el oxígeno que se quema y aparezca el ácido láctico. Y el ácido láctico te produce contractura muscular. Creo que te viene una pregunta en la tarea para esta semana, ¿ya? Estas son las proteínas contráctiles. ¿Responsables de qué? De la contracción muscular. ¿Ya? Contracción muscular. ¿Qué más podemos hablar de proteínas? Allá. Y aquí lo voy a colocar con verdecito para ver algunas. Cuando se habla de aminoácidos, vamos a hablar de la leucina, la valina, el triptófano, la isoleucina, acá me equivoco, isoleucina, la lisina, la alanina, sí, todos terminan en ina. No, la antarquina no. Estos aminoácidos esenciales, ¿para qué sirven en sí? Para formar estas grandes cadenas, y estas cadenas van a permitir formar estructuras. ¿Estructuras celulares? Sí, muchas. Las proteínas integrales nos van a permitir los microtúbulos, ¿sí? ¿Qué parte también de nuestro cuerpo está lleno de proteína? Aparte de nuestros huesos, también tenemos que tomar en cuenta, aparte de nuestro cabello y nuestra piel, por ejemplo, en los animales, en los grandes vertebrados. Por ejemplo, las placas óseas de los reptiles es un ejemplo de proteína. Las plumas, ya te había explicado, son otro ejemplo de proteína revestida de lípidos. Otro ejemplo de proteína muy claro, por ejemplo, lo tienes en las pezuñas, en los cuernos, en los cachos, ¿no? En las escamas de los peces.
ves que las proteínas es muy amplio, lo vamos a discutir desarrollando la tarea en la siguiente clase. Chicos, nos vemos.